Bueno, con respecto a las preguntas que a mí me tocaron y en relación al punto de quiebre con respecto a las revoluciones científicas que se plantean, bueno, a mi entender, el punto de quiebre se da por el hecho de revelarse a la estructura del método científico que hasta ese momento se utilizaba, con todos sus procedimientos, con todos los conceptos y con todo lo que ya se había probado hasta ese momento. Entonces es una forma de hacer algo diferente, de un nuevo planteamiento, ¿ya? Eso sería el punto de quiebre. Y en relación a qué son las revoluciones científicas, lo explico de la siguiente forma. En el periodo de la ciencia normal, los científicos trabajan en base a una teoría general y lo metodológico tiene sentido hasta ese momento. Ay, disculpe, cerré la ventana. Y bueno, cuando la hipótesis o el paradigma entra en crisis, es ahí cuando se produce la revolución científica. Es decir, que cuando la hipótesis o el paradigma no se puede comprobar, no se puede verificar, ya sea por experimentos, entonces ahí se produce un espacio en el que viene así como una especie de confusión. Esa confusión es como un punto cero donde ellos se dan cuenta de que no están avanzando, de que no están encontrando la respuesta. Esa sería la estructura de la revolución científica. Y bueno, en ese momento todo lo metodológico carece de sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos vuelven a un punto cero, donde tienen que encontrar una nueva hipótesis o paradigma para volver a comenzar. Y eso sería entonces en cuanto a las revoluciones científicas. Y la pregunta 2, con respecto al anarquismo científico. Bueno, Feyerabend, que fue un poco en el mismo camino de Kant, él establece que la ciencia no es todo. Él fue muy osado, según lo que yo pude entender, y muy valiente también, porque él fue contra el método. De hecho, él escribió su libro planteando que la ciencia no debía ser tan encasillada, tan estructurada, que podía haber otros caminos, que podía haber otras formas diversas para también encontrar una verdad. Y que en la creación de teorías científicas debía haber un modo más creativo. Él también pensaba que la ciencia debía estar más cerca de la gente, ya sea en el lenguaje, en los términos, y no que fuera algo extraño, sino que las personas comunes también pudieran entenderlo. Entonces, él lo que quiso plantear fue como oponerse a todo lo establecido, ¿ya? Y él fue un filósofo y científico en cierta manera como más relajado, y alguien como que quiso eh, eh, pasarse de las reglas que hasta ese momento estaban. En cuanto al rol de la hipótesis en el anarquismo, bueno, él propone que la ciencia progresa cuando hay independencia y autonomía en la utilización del método. Entonces, para resolver una hipótesis, que sería como la interrogante, se plantea que hay diferentes caminos, que no es solamente
los pasos del método científico planteados por Aristóteles o por los diversos filósofos que continuaron en la historia. Él da una mirada más amplia, y esto es lo que él propone, que en sí, que él tenía un dicho que no lo puedo recordar, todo vale. Él era como abierto a, a nuevas ideas, a nuevas formas, y eso es lo que en sí lo del centro de lo que plantea el anarquismo, eh, nuevas formas. Y bueno, eso sería mi respuesta.